Cuando hablamos de quién fue Juan, el discípulo que el Señor amaba, cómo se involucró como un apóstol del Señor, y no solo como uno de los 12, porque miren, de los 12 apóstoles, Juan, este discípulo, junto con Pedro y Santiago, fueron los predilectos de nuestro Señor. Solo ellos asistieron a la revelación de su gloria en el Tabor, en la transfiguración, de su poder en la resurrección, también en sus milagros, en la resurrección de la hija de Jairo y de su dolor íntimo en Getsemaní. O sea, los momentos más íntimos del Señor. Ellos los vivieron por invitación personal del Señor. Cada uno tuvo un título especial. San Pedro por su celo ardiente e impetuoso. Santiago porque sería el primero de los 12 en derramar su sangre por su maestro. Y Juan por diversos títulos, por su virginidad, por su espíritu contemplativo, por los cuidados que le prodigaría a la Santísima Virgen. En cuanto a su virginidad, dice la oración colecta de el día que la Iglesia celebra su fiesta, dice que es el apóstol que llegó virgen al colegio apostólico, se conservó virgen y murió virgen. Su espíritu contemplativo era de oración, de estar siempre contemplando esos misterios y unido al Señor. Y también en cuanto a los cuidados de la Virgen Santísima, nadie después de Cristo convivió tanto como el apóstol que el Señor amaba. Pues la Virgen durante los 33 años de su vida, y San Juan 24, casi 25 años, más que el propio San José. No han faltado fieles que se han formado una idea errónea de San Juan, atribuyéndole también, no poco los artistas que suelen representar a San Juan como un adolescente de cabellera pues ahí blonda y de rasgos poco varoniles. No era así. San Juan, desde luego, no era un adolescente, pues cuando murió nuestro Señor debe haber tenido alrededor de 30 años. Tampoco era rubio, ya que no, ese es el tipo judío, y lejos de ser poco varonil, era de carácter impetuoso, impulsivo, ardiente. Prueba de ello es el sobrenombre que Jesús le puso a él y a su hermano, Boanerges, los hijos del trueno, ahí en San Marcos 3:17. Entonces a veces forman estereotipos que no corresponden a la realidad. Ahí un jovencito así, tirándole a adolescente, como dije, pues hombre, con rasgos feminoides, ¿verdad? Y no. Hombre, pelo en pecho, ahí no los tuvo que parar nuestro Señor en seco cuando él y su hermano, por no querer recibir al Señor, le pidieron: ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo? No. Digo, para formarse bien clara idea de en manos de quién estuvo la Virgen Santísima, en un hombre, sí, de oración, un hombre con esa virginidad que le mereció recibir a la Virgen de las Vírgenes, hacerse cuidado de ella. Pero alguien que
tenía la capacidad de dar la cara cuando se ofreciera. El hijo del trueno, junto con su hermano. Pues así se manifestaron en aquellos dos discípulos del Evangelio, cuando querían, ya dije, que lloviera fuego del cielo para destruir a Ganín, cuyos habitantes se rehusaron a recibir a Jesús. Ahí lo pueden leer en San Lucas 9, 52, 56. Así como cuando vio Juan que uno que no era de los discípulos expulsaba a los demonios en el nombre de Jesús y se lo prohibió. Ahí en San Marcos 9:38. Eso les puede dar idea que no era blandengue. O sea, daba la cara, elevaba la voz cuando se debía. Pues ahí nuestro Señor ya se dan cuenta, tuvo que advertirle que no debía ser lo que debía ser, más prudente, debía bajarle. ¿Verdad? Bueno, sin duda que en la escuela de nuestro Señor el carácter de Juan se fue dulcificando. No se les olvide que uno es el temperamento, con él se nace, con él se muere. No estoy diciendo que ese espíritu impetuoso y recio de San Juan se haya perdido. No, el carácter es el mismo temperamento, ya educado a que exprese aquello que no haga daño, que no lastime a los demás. Y ese temperamento, pues, se tuvo que dulcificar. No cambiar, porque no se cambia, ya dije, pero sí dulcificar. Así como más tarde, en los largos años que vivió al lado de la Virgen Santísima, su evangelio y sobre todo sus epístolas nos lo presentan ya como un modelo acabado de ternura, de bondad, de amor. Pues cómo no, estando al lado de la Virgen Santísima, dulcísima. O sea, hay que recordar el título que le daba a sus discípulos, hijitos míos, y sus constantes recomendaciones para que se amaran. Es el único de los apóstoles del que afirma la tradición que, como ya dije, fue virgen. La liturgia lo repite en su oficio. Jesús lo amaba con predilección por su pureza. Lo eligió virgen y virgen permaneció. Al apóstol virgen le encomendó a la Virgen, a lo cual no se opone la tradición, una tradición bastante seria de que el esposo de las bodas de Caná fue nada menos que San Juan. Esto explicaría mejor varias circunstancias, como que Juan sea el único evangelista que refiere este episodio con lujos de detalles, la invitación y asistencia de Jesús y de María, la intervención de María para que Jesús hiciera su primer milagro, etc. Bien, no es esta una simple leyenda como algunos han creído, pues parece apoyarse en los siguientes santos padres. San Jerónimo. Jesús llamó de las nupcias a Juan, que se quería casar. Dice San Agustín, el Señor lo salvó de las olas agitadas de la vida conyugal. Santo Tomás dice, Cristo lo apartó de las bodas cuando había decidido casarse. Hay que añadir a Ruperto, el venerable Beda, a Ludolfo, el Cartujo, a Domingo Soto y grandes teólogos modernos,
Si San Juan estaba decidido a casarse, no es prueba de que haya sido el esposo de las bodas de Caná. Pero esos testimonios corroboran la tradición que sí lo afirman. Entre los judíos, no se les olvide, el matrimonio tenía dos etapas: los desposorios y las nupcias. Los desposorios no eran una simple promesa de matrimonio, sino que ya era un verdadero matrimonio a nivel legal. Pero los esposos seguían separados, viviendo cada uno en su casa. Al cabo de un año, los esposos venían a reunirse a su propia casa, y esta ceremonia era entonces ya en las nupcias, en donde hacían vida común. En tal caso, las bodas de Caná, si es de acuerdo a la tradición que se está considerando a San Juan, el discípulo que el Señor amaba, como el esposo, bueno, pues entonces aquí se está hablando de que estaba en el momento, esa celebración de los desposorios, ya un matrimonio legal, pero sin haber tenido comercio carnal, que esto se daba en las nupcias. Y por eso los santos padres dicen que nuestro Señor apartó a San Juan de las nupcias. Lo eligió pues virgen, y virgen permaneció, como fue virgen San Enrique, Santa Cunegunda, la Beata Lucía de Narni, a pesar de haber sido casados. Los que siguen esta opinión piensan que la esposa es la que San Lucas llama Susana, una de las piadosas mujeres que seguían a nuestro Señor para proveer sus necesidades. San Juan escribió el cuarto evangelio, tal vez después del Apocalipsis y de la primera de sus epístolas. San Irineo, hacia el año 175, dice: Juan, el discípulo del Señor, que descansó sobre su pecho, publicó también el Evangelio durante su estancia en Éfeso. Por eso no se nombra a sí mismo ni a su hermano, sino con la designación general de los de Zebedeo, o el discípulo a quien el Señor amaba, o simplemente el discípulo, o un discípulo. Su objeto no fue precisamente completar a los sinópticos, diciendo lo que estos callaron y callando lo que estos dijeron, aunque a veces así suceda. Su fin es teológico, sin dejar de ser una rigurosa historia, y trata de demostrar al mismo tiempo la humanidad y la divinidad de Jesús. Por eso se le ha llamado o se le llama Juan el teólogo. Desde el principio hasta el fin, Juan contempla la historia del unigénito, la gloria de su vida, la gloria de su pasión, la gloria de su resurrección, una gloria llena de gracia y de verdad. San Agustín recurre constantemente a las dos frases clave: en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nadie como Juan penetró en el espíritu de Jesús, y nadie comprendió mejor su doctrina. Los demás evangelistas son historiadores del misterio y el apostolado de Jesús.
Juan es, como dijimos, el contemplativo, el que penetra en los secretos del corazón de Cristo y levantando su vuelo, descorre el velo del misterio divino. Dios es la vida, Dios es la luz, Dios es amor. Nada más profundo podría decirse. Solo un contemplativo era capaz de hablar de esa manera. En cuanto al corazón de Cristo, ¿qué página del Evangelio nos lo revela mejor que la despedida de Jesús en el cenáculo y su oración al Divino Padre? San Juan habla sobre todo de la predicación de Jesús en Judea. Por eso su estilo es más elevado, puesto que hablaba a nombre y a hombres ilustrados. Los hipnóticos hablaron sobre todo de su predicación en Galilea, y por eso su lenguaje es más sencillo, para que lo pudieran comprender los pescadores campesinos de Galilea. No así San Juan, que como dije, hablaba a hombres preparados, ilustrados, formados intelectualmente. San Juan es el que habla más del Divino Padre y de las relaciones de Jesús con él. Su misión es glorificarlo. Ahí en San Juan lean 17:4. Y esa voluntad es que dé la vida por las ovejas que el Padre le ha dado. Ahí en San Juan 10:15. Y sus invocaciones al Padre son conmovedoras. Padre Santo, Padre Justo, el mundo no te conoció, dice allí en San Juan 17:11-25. El Padre es el que lo envía. El Padre es el que lo ha de glorificar. En el Padre es en quien se ha de creer. Conocerlo es la vida eterna. El Padre y Jesús son una misma cosa, etcétera, etcétera. Miren qué forma de hablar. Es una forma elevadísima, entrando en lo profundo. Se representa a San Juan como el águila, porque habló desde las alturas. Él penetró los misterios del corazón del Señor. Pues es un regalo que Dios le concedió, que penetró los misterios de lo divino en Jesús. Habla de él, oigan, de un primo de él, hablando como que en el principio era el Verbo. Está hablando de Jesús. Y miren cómo dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y Dios estaba en él, y por él, o sea, ¿por quién? Por ese Jesús, al que reconoce como el Verbo encarnado, o sea, el Mesías. Por él existe todo lo que ha sido creado. Está diciendo, este es el Dios eterno, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace hombre, y por él existe todo lo que ha sido creado. Él mismo lo creó, y dice el libro de los Colosenses que todo lo creó para él, fue hecho por él y para él. ¿De qué forma de penetrar? Hablando de lo divino, San Juan. San Juan presenta a nuestro Señor como el Salvador de los hombres y sigue ese lenguaje
místico, altísimo. Dice, por ejemplo, en Juan 6:35, el pan de vida. Luego, en San Juan 1:9, la luz que ilumina a todo hombre. En San Juan 10:7, la puerta del redil. En San Juan 10:11, el buen pastor. En San Juan 14:6, el camino, la verdad. Y en Juan 11:25, la resurrección y la vida. O sea que San Juan habla como nadie del Espíritu Santo. En germen nos presenta toda la teología del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad, el Paráclito, que procede del Padre y es enviado por Jesús, el que nos hará comprender su doctrina, etc. O sea, San Juan escribió su evangelio en Éfeso, al final de su vida, quizá por el año 96 de nuestra era. Es por consiguiente el fruto maduro de una prolongada meditación, el resultado de más de 60 años de reposar en su memoria los recuerdos y la figura del maestro tan amado, las intuiciones del corazón del discípulo, a quien amaba Jesús, acendrado por los años y caldeado por la cercanía del corazón virginal de la Virgen Madre. No es pues de extrañar que sus páginas estén impregnadas de una ternura contagiosa y que después de 21 siglos de meditarlas, no se haya podido agotar los tesoros que contiene. Hoy en el Evangelio hay varios rasgos que nos acaban de delinear la figura de San Juan. Cuando Jesús le pregunta a él y a su hermano si podrán beber con él el cáliz de su pasión, le contestan resueltamente: lo podemos. Ahí pueden ver en Mateo 20:22 y San Marcos 10:38. O sea, no es que ignoraran lo que le está diciendo el Señor, si no lo entendieron bien. Se les anunciaba constantemente las incidencias de su pasión. Sabían que lo iban a matar, lo iban a martirizar, que iba a ser su muerte una muerte cruenta, terrible. Y cuando les pregunta, ellos saben lo que le está preguntando. Y le contestaron de inmediato: lo podremos. Ahí se dan cuenta el tamaño de pasión, pero de arrojo y de temperamento. Y aunque Juan tuvo un momento de vacilación, tal vez más por prudencia que por miedo, cuando huyó al ser reprendido nuestro Señor, inmediatamente se repuso, entró en la casa de Caifás para seguir el curso del proceso, acompañó a la Santísima Virgen y con ella subió al Calvario, permaneció fiel al pie de la cruz y recibió de Cristo el tesoro de su Santísima Madre. Por eso, con razón, alguien dice de él: oh discípulo verdaderamente dichoso, a quien Jesucristo dio su cruz para asociarlo a su vida dolorosa, a quien Jesucristo dio a su madre
para vivir eternamente en su recuerdo, a quien Jesucristo dio su corazón para no ser más que una sola cosa con Él. Aquí se resumen pues los tres rasgos característicos de San Juan. Jesús lo asoció a su pasión, quien no se da cuenta lo que sufriría al ver a su maestro, a quien tanto amaba. Más que él solo pudo sufrir la Santísima Virgen, así, en esa escala. Era el discípulo de las confianzas, de las intimidades, el discípulo que el Señor amaba, de una pieza, de una entrega y de una vida virginal ejemplar. Además tuvo que sufrir lo que significa, sobre todo, en él tan sensible. Ya hemos hablado que la sensibilidad, cuanto más cerca estás del Señor, más sensible, cuanto más lejano, te vuelves torvo, insensible. Pues él, estando tan cerca del Señor, era un alma muy sensible. Pues miren, una vida centenaria, casi centenaria, sobrevivió a todos los apóstoles, fue testigo de todas las persecuciones del primer siglo de la iglesia. Él mismo fue arrastrado a los tribunales y más tarde sufrió el martirio ante la Puerta Latina y después el destierro a la isla de Patmos. Cumplió pues ampliamente su palabra. Podemos, siempre listo para el martirio. Eso pues para terminar de cuadrar ahí la idea que a veces se tiene, de veras. Vean cómo representan a San Juan. Un joven ahí así, muy modosito, medio de rasgos más bien femeninos que varoniles, no, todo lo contrario, como están oyendo. Y además no era un jovencito cuando el Señor, pues ya lo dijimos, un contemporáneo casi al Señor en edad. Bueno, pues Jesús le confió a su Santísima Madre, entre San Juan y San José. Hay por este motivo analogía, semejanza. San José recibe como un depósito sagrado a María en los años duros y penosos de la infancia y de la juventud de Jesús. Juan recibe el mismo depósito en los años más penosos de la soledad de nuestra Madre Santísima. Cuando faltó San José, le quedó a María Jesús. Cuando faltó Jesús, no le quedó a nuestra Madre más que Juan. José es como la sombra y el representante del Padre ante la Virgen Santísima. Juan es el recuerdo viviente y el representante de Jesús cerca de la Virgen Santísima. San José, con su amor tan abnegado y silencioso, fue el consuelo de la Virgen en sus primeros sufrimientos. Juan, con su amor tan ardiente y tan filial, fue el consuelo de la Virgen en sus últimos y más terribles sufrimientos, que son los de su soledad. San José fue escogido como esposo de la Virgen por su pureza. También por su pureza, Jesús confió a la Virgen, al apóstol virgen. Miren cuántas analogías hay entre San José y San Juan, depositarios de ese tesoro y también de la virginidad de nuestra Madre. Pues estamos viendo el perfil de San Juan
el discípulo que el Señor amaba, pues para tener idea de por qué el Señor le confió a la Margarita más exquisita que Dios Padre ha creado. La creó para ser digna madre de su hijo, y dada la dignidad del hijo podemos imaginar la grandeza de su madre para que fuera digna madre de ese verbo eterno de Dios. Bien, pues San Juan, entonces podemos imaginar también lo cerca del corazón de nuestro Señor, y haciendo, como estamos viendo, un recuento así rápido, podemos darnos cuenta entonces de qué cuidados pudo tener la Virgen a su lado. O sea, nuestro Señor le confió su propio divino corazón. Este es el rasgo más característico de San Juan, haber descansado sobre el pecho de nuestro Señor. Ahí léanlo en San Juan 13:23. Cuando San Pedro, queriendo saber quién es el traidor, ya que esto causó gran confusión y conmoción en todos ellos, seré yo, todos pensaban lo mismo. San Pedro, impetuoso como siempre, aquí andamos por las ramas, pregúntale quién lo va a traicionar. Y San Juan, en una demostración de cómo sabía que era amado por el Señor, si cuando escribe de él mismo, el discípulo que el Señor amaba, no lo hace como soberbio, no como fatuo, sino haciendo acopio de la verdad. Bien, pues ahí se le recostó en el pecho a nuestro Señor y le preguntó. Miren, una cosa de hacer notar, si se fijan, se le recostó y en esto no vieron nada extraño los demás. O sea, nuestro Señor era, por esa santidad, el santo de los santos, el Dios que encarna y se hace hombre. Hablando de sensibilidad, no había sensibilidad ni podrá haber más grande que la del Señor. Pues entonces era muy afectivo el Señor. Ahí lo podemos ver con la Magdalena llorándole, besándole los pies, y el Señor impuesto a dar y recibir amor por esa afectividad, por esa pureza. Pues todos los demás escandalizados, y el Señor, sabiendo quién lo besaba. ¿Qué dice el anfitrión? Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está besando. O sea, pensando, si fuera profeta, ya le hubiera dado una patada: quita tus labios pecadores de mis santos pies, aléjate de mí. No, hombre. Mira, Simón, que tú no me diste el agua de cortesía que acostumbramos los judíos, y esta mujer, con sus besos, sus labios y sus lágrimas, sus cabellos, me han jugado mis pies el agua para quitar el polvo del camino y estar digno, estar cómodo. Bueno, entonces ese corazón amante de Cristo, cuando derramaba toda su ternura, por ejemplo, en el momento de la despedida, cómo se agigantaba su corazón. Cuando nos daba la suprema prueba de amor, la Eucaristía, esa fue la hora que Jesús llamó su hora, la hora en que, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, dice la Escritura.
la hora de las más efusivas intimidades, la hora del amor. Con razón, San Juan es por excelencia el apóstol del amor. Lo aprendió en el cenáculo, escuchando cómo late el corazón de un Dios. A tal grado amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. Amemos a Dios porque Él nos ha amado primero. Bien, qué sentencias dice San Juan, ¿verdad? Ahí en San Juan 13:1 dice: consideren con qué caridad nos ha amado el Padre, que ha querido que no solo nos llamemos, sino que seamos de verdad sus hijos. Al fin hemos creído en el amor con que Dios nos ha amado, y era natural que de ese amor a Dios se desbordara el amor a sus hermanos. ¿Con qué insistencia nos exhorta que nos amemos mutuamente? San Jerónimo refiere que cuando San Juan había llegado a su extrema ancianidad y casi en peso era llevado por sus discípulos a la iglesia en Éfeso, no podía decirles más que estas palabras: hijitos míos, ámense mutuamente. Y cansados de que siempre les dijera lo mismo, le preguntaron el motivo. Dice: porque este es el precepto del Señor, y si se cumple, basta. Miren la síntesis, el apóstol del amor, no solo el apóstol que el Señor amaba, sino que sintetizaba todas sus enseñanzas en ese amor. O sea, sintió vibrar el corazón de Dios, los latidos del corazón de ese hombre Dios. Sintió las caricias de ese hombre Dios. Oigan, ahí nuestro Señor manifestando ese amor por ese corazón sensibilísimo que tenía el Señor. Recibía y daba caricias. ¿Qué no era el sello de los primeros cristianos que hacía que con sorpresa dijeran todos: miren cómo se aman? El ósculo santo, el beso en la mejilla. Pues que no fue con un beso que lo entregó Judas. Ahí está. O sea, un saludo afectuoso, no indiferente, sino hablando de un afecto real, íntimo. Bien, pues por último, y para terminar de imaginarnos el amor que con que Juan amaba a la Virgen Santísima, y sobre todo el amor con que María amaba también a San Juan, podemos ponderar entonces el dolor de Juan cuando la Virgen dejó este mundo y subió a los cielos. Entonces San Juan se quedó solo con sus recuerdos, los de Jesús y los de María, huérfano por segunda vez, solo en medio de un mundo que ya no lo comprendía. El águila de Patmos volaba demasiado alto en esa región altísima de la luz y del amor, donde el alma se siente torturada por el deseo de la clara visión del amor beatífico. Pero al fin llegó el último día del destierro y Juan fue a descansar para siempre en el corazón de su Maestro y en el regazo de nuestra Madre Santísima. Este apóstol tan querido de Cristo y de nuestra Madre, y que nosotros también debemos imitar en las actitudes que tuvo hacia ambos.